Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Digital. En esta sesión tenemos como ponente a un gran abogado, quien es el doctor Carlos Antonio Aburto González, quien nos va a disertar el tema de Derecho al Olvido. El doctor Carlos Antonio Aburto González es profesor en la y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido secretario técnico del grupo de trabajo encargado de la revisión y mejora del Código Civil peruano, nombrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es postdoctor en Derecho y Nuevas Tecnologías en la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Italia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Turín y magíster por la Universidad de Bolonia. Es investigador visitante en la Universidad de Padua, Italia. Es miembro asociado del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia. Es también miembro del Comité Científico del Centro de Investigación en Derecho Privado Europeo de la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Italia, y es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Carlos Antonio Aburto González, para Biloyer es un honor, es un orgullo tenerlo como ponente en este diplomado de Derecho Digital. Estamos muy contentos con usted por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado. Estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa, que todos los participantes valorarán con mucho entusiasmo. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, muchas gracias a Bill Oyer por la invitación. Primero, quiero disculparme por el retardo y segundo, porque tengo un problema en la cámara. Así que lamento no estar con la cámara prendida. He tratado de hacerlo, pero no ha sido posible. Eh, Agradecer nuevamente a Bill Oyer por esta invitación que me honra muchísimo para tratar sobre este nuevo derecho de la persona que es el derecho al olvido. Tenemos que comenzar indicando que los derechos de las personas en realidad son derechos que se han ido naciendo en el tiempo, son derechos nuevos, ¿no? Y básicamente lo interesante de los derechos de la persona, que en el Perú han tenido una formación muy particular porque han sido desarrollados minuciosamente en el Código Civil 84 por un gran jurista que fue el profesor Carlos Fernández Arego, que fue mi maestro, y incluyó en este código, por ejemplo, derechos como tan novedosos como la intimidad. Eh, y el derecho al olvido está muy relacionado a este y otros derechos, por ejemplo, el derecho a la información, que también está regulado tanto en el código o protegido en el código como también en la Constitución, ¿no? Evidentemente. Eh, Les mencionaba que los derechos de la persona son derechos relativamente nuevos, básicamente del siglo XIX, y especialmente son derechos que surgen a partir del uso de la tecnología. Eh, los grandes códigos civiles no se preocupaban por el tema de persona, incluso el gran código civil modélico, que fue el código francés de Napoleón, ¿no? Justamente a raíz de esta película tan famosa que está ahora en cines. El código napoleónico no se preocupó de la persona, sino básicamente la propiedad. Ese modelo fue también copiado, seguido por el Código Civil Alemán de 1900, el BGB, y también en parte por el Código Civil Italiano del año 42, que tanta influencia, especialmente en su cultura jurídica, ha tenido en el Perú. Pero es una cuestión muy interesante que en cuanto a los derechos de las personas, el rasgo de su novedad, pero también el uso de la tecnología, porque en el siglo XIX empezó a utilizarse el daguerrotipo, ¿no? Los antecedentes de las cámaras fotográficas, y cómo se van tomando fotos, a veces sin autorización,
Y esto podía afectar, podía lesionar, podía perjudicar la vida, la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, es a partir del uso de la tecnología que muchos derechos de las personas empiezan a surgir, ¿no? La imagen, la intimidad, cuando empiezan a hacerse las grabaciones, el registro de voz, la voz, la proyección social y después todos estos derechos que van a integrar lo que es el derecho macro, que es la intimidad, el derecho, perdón, el derecho a la identidad personal, que se encuentra regulado en nuestra Constitución, artículo 2 inciso 1, también inspirada por la obra de Fernández Arego, que inspiró a un discípulo suyo, que elaboró esta parte de los derechos de la persona en la Constitución. Tenemos el derecho a la identidad allí regulado. El derecho al olvido es uno de estos derechos nacidos, nuevos, novedosos. Eh, Debemos decir en primera facie, en primer lugar, de que los desarrollos de derecho al olvido en Perú no son, no tienen, digamos, no son muy antiguos. En realidad podemos decir que a partir de la sentencia que reciente del Tribunal Constitucional en materia de derecho al olvido, se ha consagrado desde el año pasado, eh, se ha consagrado a nivel jurisprudencial ese derecho, pero no es que es un derecho, yo diría, me atrevería a decir que es un derecho desconocido, al menos para Perú. Eh, Podemos nosotros encontrar, y aquí es necesario hacer uso técnica de derecho comparado, las primeras reflexiones del derecho al olvido surgen en los años 60 del siglo XX como una natural evolución, desarrollo del concepto de privacy, ¿no? Lo que dirían el derecho de Estados Unidos, ¿no? El right to be left alone, ¿no? O sea, el derecho de estar solo, ¿no? El derecho de estar solo, que lo que nosotros conocemos y que reconoce el Código del 84 como intimidad, ¿no? Eh, y este derecho a la intimidad, como ustedes recordarán, pues surge, ¿no?, a fines de los años del siglo XIX, ¿no? En 1890, cuando eh, Warren Brandeis, ¿no?, escribe en este famoso trabajo, The Right of Privacy, ¿no? Cuando un familiar de uno de ellos fue, la esposa de uno de ellos fue materia de algunas publicaciones que afectaban, ¿no?, su derecho a la intimidad, ¿no? La privacidad, diríamos actualmente, no la intimidad, como está reconocido en el Código Civil del 84. Ahora, a partir de este derecho a la intimidad, una fase de ello es lo que se fue después desilvanando a lo que se conoce como derecho al olvido. Eh, una primera concepción del derecho al olvido eh, es aquella que considera que hay aspectos del ser humano que no deberían ser expuestos al ojo público, ¿no? Eh, Nuevamente hay una parte de este derecho a la intimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son esas porciones de nuestra vida que no deseamos que los demás conozcan, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos evidentemente, el ser humano es un ser tanto ontológicamente existente, diríamos una libertad ontológica, pero también es una libertad fenoménica, es decir, una libertad que se va decantando y se va enriqueciendo con la relación con los demás, ¿no? Con el prójimo, si utilizamos la expresión del cristianismo. Pero hay aspectos de nuestra intimidad, nuestra vida reservada, que queremos que no sea expuesto a los ojos públicos, ¿no? Los ojos, los falsos ojos de lo público, ¿no? Eso me hace recordar una obra de Jean-Paul Sartre, ¿no? Gran padre del existencialismo que tanto influyó en la teoría peruana de derecho de las personas, especialmente Fernández Arego,
Y también en la literatura, si no recordemos el impacto que tuvo en la obra de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Incluso la última obra que Vargas Llosa va a realizar, según lo que él ha anunciado, es un ensayo, un trabajo, un libro sobre Jean-Paul Sartre, ¿no? Así que la dimensión. Recordaba la obra We Close, ¿no? De Puerta Cerrada, ¿no? De Sartre, cuando una persona, ¿no? Un grupo de personas le atribuyen a otra una serie de identidades, ¿no? Tú eres tal, 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 tal condición, tal situación, ¿no? Que no necesariamente es así la persona, pero los demás, los ojos de los demás le atribuyen ese tipo de lecturas, ¿no? De caracteres, ¿no? Y esto es evidente incluso para el derecho peruano, porque hace muy poco nosotros tenemos una ley de gobierno digital, pero también tenemos un reglamento. Y en el reglamento de gobierno digital se señala que el ser humano, o sea, los administrados, la persona, frente a la administración pública, tiene también un derecho a la identidad digital, es decir, que no solamente la identidad como una historia personal, sino también la identidad como, como una identidad digital, ¿no? Entonces, es interesante esto porque son aspectos que cuando se formuló el derecho a la identidad en los años 70, en la jurisprudencia italiana no eran considerados porque evidentemente no había internet, ni había los medios que actualmente tenemos. Pero siempre esta relación de tecnología y derechos es muy rico. Yo me parece un aspecto que, que, que sería muy importante explorar, muy importante, al menos para Perú. En el derecho comparado hay estudios muy interesantes sobre la relación de tecnología y derecho, pero en Perú todavía falta esto, ¿no? Bueno, entonces, el derecho al olvido se fue desarrollando a partir de esta idea de intimidad o privacidad, privacidad como dicen en el sistema de cómulo o intimidad, diríamos, utilizando la expresión del derecho, del Código Civil peruano. Y este derecho, el derecho al olvido, se conecta mucho con el llamado derecho a la libertad de expresión, o como se conoce en parte el hecho de comparar el hecho de crónica, es decir, el derecho de los medios de comunicación a informar, ¿no? Informar, ¿no? Hay un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución peruana también, que es el derecho a la información. En cierta medida también está conectado al derecho a la identidad personal. Y entonces, este derecho al olvido estaba eh, muy relacionado al derecho de crónica, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la prensa o los medios de comunicación para informarnos? Porque determinadas informaciones podrían afectar eh, este aspecto interno, ¿no? Que es la intimidad, la privacidad de los seres humanos. Pero con el avenimiento de la era digital, ¿no? Eh, el derecho al olvido se ha conectado también con el uso del Internet, ¿no? Y recordemos que también nosotros hace poco reformó la Constitución, considerando que el acceso al Internet es un derecho fundamental del ser humano y máxime contando con la experiencia que hemos tenido lamentablemente de la pandemia del COVID-19. Entonces, aspectos del ser humano íntimos, privados, que la persona no quiere que el ser humano no quiere que se conozcan, pero por otro lado tienes el derecho a la información, el derecho de la prensa, de informar, de los medios de comunicación, y aparte de que a partir de los medios de comunicación y el uso del Internet se crean estos buscadores, ¿no? Buscadores o motores de búsquedas, por el cual la información ya está todo digitalizada en el Internet. Y cómo esta información, porque la red pues toma, ¿no? Diferentes fuentes, ¿no? Publicaciones que están, y cómo
al buscar el nombre o algún aspecto de la persona, del ser humano, pueden ser una serie de informaciones que no necesariamente son exactas. Y esto, este derecho es uno de los grandes derechos de este siglo, ¿no? Porque pone en debate, en discusión, si queremos hablar con el lenguaje del derecho constitucional, ¿cómo ponderar, ¿no? El derecho a la información y estos aspectos privados del ser humano que no quieren que se conozcan y que no estén expuestos en los motores de búsqueda, las páginas de Internet, ¿no? Eh, el derecho comparado ha dado una serie de sentencias, pronunciamientos sobre este derecho al olvido. Eh, y se ha propuesto, y esto me permito recordar el magisterio de Stefano Rodotà, gran jurista italiano, que tuve la oportunidad de conocer en Roma en el año 2011, gracias a su discípulo y también era jurista Guido Alpan. Rodotà planteaba hacer una constitución, una normativa pan-europea, ¿no? Incluso podríamos decir pan-mundial, ¿no? Porque si bien hay un derecho de información, también esta información que está en las redes no podría perjudicar o no debería perjudicar aspectos de la persona, ¿no? Incluso hay casos muy tristes, recuerdo un caso italiano, en que por esta identidad digital que ahora tenemos, y más especialmente los niños y los jóvenes, ¿no? Que ya son nativos, ¿no? Nativos informáticos, ¿no? Yo vengo de una generación que está por cumplir los 40 años y pues no somos nativos informáticos, ¿no? Cuando comenzamos no había el internet, ¿no? Entonces siempre, no, pues cuesta un poquito de trabajo adaptarse, pero las generaciones posteriores ya son nativos digitales, ¿no? Pero lo que planteaba Rodotà y otros juristas era hacer una constitución del internet, una constitución. Eh, ahora bien, el derecho a la vida entonces se ha ido decantando, se ha ido mm, desarrollando en el tiempo y máxime al ritmo también de cómo se va desarrollando, se va impulsando la tecnología. O sea, por eso que para mí es una cuestión bastante llamativa cómo los derechos de las personas están también muy en consonancia al avance de la tecnología. Es algo muy interesante que llama mucho la atención. Y además es el derecho de obligo o de olvido, obligo lo llaman en italiano, es también un derecho jurisprudencial, porque han sido o bien los jueces o los tribunales administrativos que han dado una serie de pronunciamientos en materia de derecho del olvido eh, en la experiencia comparada. Experiencia comparada. Evidentemente nosotros tenemos también el reflejo de la reputación, ¿no? Imaginemos que en el Internet, en los buscadores, en el Google y en los otros buscadores, aparece información no exacta sobre nosotros. Y muchas veces sin nombre de quien lo escribe, ¿no? Con lo cual, pues esto se hace anónimamente, pero perjudicando a determinadas a personas. Eh, y esto evidentemente requiere una atención de lo jurídico. Eh, evidentemente, el derecho al olvido también está relacionado a la identidad personal, mencionábamos. Y es que cada uno de nosotros tiene una historia en la espalda, ¿no? Incluso el derecho, ¿no? Recuerdo que Asturio Scarelli decía de que la única forma de ver el derecho es a través de la historia. La única forma de estudiar el derecho es a través de la historia. Y Paolo Grossi, el último gran jurista italiano que traté mucho en mi experiencia de maestría y doctorado en Italia, decía que el futuro tiene un rostro antiguo, ¿no? Tiene un rostro antiguo. Pues bien, pues bien,
cada uno de nosotros tiene una historia en la espalda, ¿no? Y esa historia, quizás nosotros no estamos de acuerdo que se conozca, ¿no? Porque son parte de estos aspectos propios nuestros internos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un caso interesante que se dio en Italia, precisamente, de una profesora, una enseñante, una docente de colegio, muy buena docente además, pero que en su juventud, por una serie de motivos económicos, quizás la mala cabeza, como dicen por ahí, en una expresión tan común, pues hizo algunas películas triple X, ¿no? Entonces, como los estudiantes nuevamente son nativos digitales, se agenciaron algunas fotos o videos del pasado de su profesora y lo hicieron público, ¿no? Lo colgaron en las redes, ¿no? Y lo curioso es que su centro de trabajo, el colegio, en vez de, digamos, de entenderla, protegerla, el pasado es parte de uno, pero el pasado no debe ser un motivo para generar daños, afectaciones a la persona, ¿no? Entonces el colegio la separó, la separó. Eh, y evidentemente eran aspectos que no quería la profesora que se conozcan. Aquí también hubo casos, recuerdo de famosas conductoras de televisión que en su momento fueron bailarinas, ¿no? Al inicio de su carrera artística. Y evidentemente ya estando muchos años después consagradas, ¿no? Y ya habiendo dejado, digamos, las plumas, lentejuelas, ellas no quieren recordar ese pasado, esa parte de su historia, ¿no? Porque quizás fue momentos duros, decisiones pues que tuvo que tomar en su momento, y es parte de su pasado que no quieren saber. Entonces, este derecho al olvido, el pasado que se carga en las espaldas, parte también de nuestra identidad, ¿no? Parte también de nuestra identidad. Y la relación también con con la intimidad, aspectos internos del ser humano que no queremos que se conozcan, ¿no? En una sociedad electrónica, el Homo videns, ¿no? Que, como bien decía con mucha justeza Sartori, ¿no? La sociedad de Gran Hermano, hay aspectos que nosotros no queremos que se conozcan en nuestro pasado. Y esto se conecta muy interesantemente al caso el primer caso, hasta donde yo conozco, de derecho al olvido, dado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es el caso de un señor que no, presenta su proceso contra diversos medios de comunicación, escritos y por internet, porque todavía mantenían en sus en sus páginas y bases de datos de acceso público, algunas investigaciones que se habían realizado contra él por presunto tráfico ilícito de drogas. Entonces, él alegaba de que cuando uno buscaba su nombre aparecía en estas páginas, en estos medios de comunicación, vinculándolo a investigaciones de narcotráfico, ¿no? El Tribunal Constitucional señala así, efectivamente, existe un derecho al olvido, pero también que se refiere a que parte de nuestro pasado no queremos que se conozca, pero que frente a una investigación por narcotráfico o por terrorismo, lo menciona así también la sentencia, se supera estos aspectos del olvido, porque siendo el narcotráfico como el terrorismo delitos deleznables, dice el tribunal, y para la sociedad peruana, el hecho de que se divulgue informaciones sin hacer juicios de valor, solamente decir, por ejemplo, la persona ha sido investigada o es investigada por narcotráfico, eso no significa eh, que sea denigrante, que sea afectado, si es que no se ha hecho un juicio de valor y además porque son delitos graves para la sociedad,
que la sociedad merece estar informada de las investigaciones que se hacen respecto a este tipo de acusaciones. Entonces, la sentencia es interesante porque consagra el derecho al olvido en el derecho peruano, pero también le dice, oye, hay límites, ¿no? O sea, hay un derecho a la información, hay intereses superiores, que es que las personas conozcan, ¿no? Investigaciones en cursos sobre delitos muy graves, u otros aspectos que eh, se consideren de necesidad que la población lo conozca, ¿no? Entonces, ya, digamos, si bien no lo tenemos consagrado expresamente en las normas, pero a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional ya tenemos un reconocimiento, al menos jurisprudencial, del derecho al olvido. Ahora, debemos decir que los derechos de las personas y el olvido también sería un derecho de la persona, el derecho al olvido. Son derechos básicamente jurisprudenciales, ¿no? Yo digo que además del parle de los derechos de las personas en el Perú, que fue Fernández Sarego, los otros parles del derecho de las personas son los jueces, porque son los jueces que, por ejemplo, en sendas sentencias sobre derecho a la identidad, sobre el tema del concebido, sobre el tema de la intimidad, de la vida privada, sobre la persona jurídica, etcétera, 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 en materia de personas, en capacidad también, evidentemente, son los que han ido reconociendo y construyendo derechos a las personas. Así que los jueces son ahí un gran dinamo importante para el reconocimiento y desarrollo de derechos de las personas. Entonces, el derecho al olvido se consagra a nivel peruano como un derecho de la persona, pero que tiene que ser ponderado con el derecho a la información y también eh, que no afecte, que no afecte intereses de la colectividad. Los casos que mencionábamos de la profesora y de las conductoras son casos que no afectan la intimidad, no afectan el pasado, o sea, no conciernen intereses macro de las comunidades, por lo cual en este derecho del olvido debe proceder. Pero hay otro contextos que ¿no? Ya lo establece el Tribunal Constitucional en esta sentencia del caso del señor que había sido investigado por tráfico ilícito de drogas. Entonces, el derecho al olvido conectado, vinculado, en connubio con el derecho a la intimidad, a la privacidad de aspectos del ser humano, se presenta como un derecho que exige, que requiere no estar al ojo público, ¿no? Que esta parte de la historia nuestra que no debería, ¿no? Ahora, si se me pone un poco la situación, pienso, por ejemplo, ¿qué pasa con aspectos de la historia personal de personas, sujetos que sí deberían conocerse? Por ejemplo, pienso en las investigaciones que hizo el ya hace poco extinto profesor Ruder sobre el nazismo. Y él denunciaba en ese libro, y otro muy exquisito también traducido al español, sobre Carl Smith, de que en la época del nazismo, pero también se puede hacer el mismo ejercicio en la época del fascismo, muchos juristas muy conocidos se adhirieron al fascismo o al nazismo, e incluso muy vehementemente, ¿no? Y rayando incluso en aduladores de Hitler y todas sus huestes horrorosas, ¿no? Que fue. La pregunta es, ¿deberíamos conocer esa parte de la historia de los juristas, ¿no? O de cualquier profesional, para ya no encasillarlo en los juristas? Yo creo que sí, porque muchos de estos casos, y lo menciona bien Ruder, después se limpiaron la cara y se pintaron como grandes juristas defensores de derechos humanos, pero en su juventud aplaudían la noche de los cuchillos largos de Hitler y los abusos del poder, ¿no? Yo creo que un jurista, un poco profesional, pero si hablando en el campo del derecho, un jurista es una persona integral, ¿no?
no solamente conocimiento, sino también ética, ¿no? Formación, principios, y especialmente aquellos que ejercen también la docencia. Entonces, el derecho al olvido no es un derecho absoluto, eso también es algo que enseña la sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, ¿no? Ningún derecho de la persona es absoluto, ninguno, ni siquiera la vida, ¿no? Existe la pena de muerte, existe la eutanasia, y en el caso del concebido existe el aborto, así que incluso la vida no es un derecho absoluto, y tampoco el olvido lo es, ¿no? Si son aspectos de la persona que no nos interesan, son aspectos personales de sus decisiones propias, su identidad sexual, sus preferencias, gustos, eso no nos interesa, no debe interesar al ojo público. Pero cuando aspectos de la intimidad propia, de la historia personal propia de los sujetos, sí interesan a los demás, es parte de intereses colectivos, el derecho al olvido tiene ahí su limitación. No pienso, por ejemplo, para no, luego en abstracto, ¿no? En una ciudad de La Mancha, un país de La Mancha, había un expresidente que estaba siendo investigado por el Poder Judicial de su país y como tenía medidas restrictivas, solicitó hacer una actividad proselitista, me parece que en Cusco, digamos, Cusco en este país imaginario, ¿no? Eh, pero este expresidente, en vez de hacer eso, se encontró pues con su amiga, con una amiga suya, y a tal punto que no fue solamente, o no fue a hacer su actividad proselitista, sino a ver a su amiga, ¿no? Y ahí surgió una canción muy famosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí, el hecho de que el expresidente tenga amigas es un aspecto de su intimidad, que no nos debe interesar a nosotros. Pero sí nos interesa a nosotros el aspecto de que haya faltado a la justicia y haya mentido al Ministerio Público, a las autoridades correspondientes respecto a los fines de su viaje, ¿no? Teniendo medidas restrictivas, ¿no? Entonces, el olvido, no como un derecho absoluto, ningún derecho de la persona lo es, sino un derecho que debe ser ponderado con otros. Intimidad, privacidad, derecho a la información. Yo creo que la sentencia del TC, algunos la han criticado. Yo creo que la sentencia del TC es una sentencia que puede ser criticable, lo es en realidad, pero yo creo que es bastante, lo interesante es que pondera, ¿no? Quizás en el caso de esa sentencia no fue un caso muy feliz, pero sí el hecho de que el derecho al olvido, que esa parte de tu historia personal quede fuera del ojo público, debe ser siempre eh, ser parte de un juicio de ponderación de derechos. Eh, Creo que a medida que utilizamos más la tecnología, el olvido también va a ser más requerido. Pienso, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que podría poner más a disposición aspectos que nosotros no queremos que se conozcan, o que un pasado que nosotros no queremos que no se, que no se desarrolle, perdón, que no se conozca más, no queremos esa parte reservarlo a nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y digamos, imaginemos que la familia de un artista ya fallecido, ¿no? Escritor, pintor, literato, pues quieren que su memoria descanse, ¿no? Pero algunas personas, considerando que fue un personaje famoso, hacen un avatar, o sea, un avatar de inteligencia artificial a esta persona, y pues sigue apareciendo, ¿no? En los medios, ¿no? Entonces, debatiendo incluso, o como pasó con este cantante Bob Bunny, ¿no? Le gana una canción, gana el Grammy, ¿no? Cosa que puede pasar, ¿no? Que es algo que pasará en su momento. Entonces, cómo estos aspectos de la familia que quiere que esa memoria pues descanse de su familiar, por otro lado, el interés de los demás de seguir cultivando, ¿no? Generar avatares o inteligencias para seguir.
en comunicación, aunque sea digitalmente, con este personaje famoso. O sea, y así se puede establecer diferentes situaciones o supuestos. Eh, yo creo que a medida que la tecnología va avanzando, el derecho al olvido también va a ser requerido a través de demandas judiciales o administrativas, ¿no? En materia de protección de información. Así que, colegas, para ya ir concluyendo, eh, vemos entonces que el uso de la tecnología ha influenciado en los derechos de la persona, ha creado derechos, ha descubierto derechos, después que han sido, después de esta comunión con la tecnología, han sido reconocidos paso a paso por la jurisprudencia. El derecho al olvido como parte de los derechos de las personas, como esta parte de esta historia personal que no queremos que se conozca, que está conectado al derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Pero que puede ser descubierto, ¿no? Puede ser, no necesariamente está fuera del ojo público, sino que por diferentes motivos está expuesto a todos, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional es interesante e importante, primero porque la primera sentencia que se da en olvido a nivel constitucional peruano, pero también porque nos dice de que el derecho al olvido tiene que ser ponderado con otros intereses del ser humano, como información, identidad, eh, intimidad, privacidad, ¿no? Y con el uso cada vez más amplio de la tecnología, el derecho al olvido también se va a requerir, ¿no? Especialmente de personajes famosos que no quieren conocer o que no quieren que su historia pasada se conozca, pero también aspectos de la persona también que no quieren que sean ventilados a través del ojo público. Así que considero de que este nuevo derecho a la persona nos va a traer una serie de situaciones que debemos reflexionar, que debemos estar atentos, y máximo con el uso mucho más amplio de la tecnología que se está dando momento a momento. No obstante eso, yo quería concluir indicando de que, al fin de cuentas, colegas, eh, nosotros, abogados, interesados en el derecho, jueces, fiscales, eh, antes que nos preocupábamos más en los expedientes, papeles, porque consideramos que la vida humana básicamente son expedientes y papeles, hoy debemos necesariamente ser convocados a preguntarnos cómo podemos tutelar a la persona de las diversas afectaciones que se le pueden cometer. Así que nuevamente agradezco a Bill Lawyer por la invitación. Nuevamente me disculpo por las cuestiones técnicas, especialmente de la cámara, de nuestra prendida, y a ustedes por su paciencia y atención esta noche. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por la gran disertación, ha sido una excelente ponencia. Hay una pregunta de un participante. Sí, muchas gracias. Sí, mire, en el caso del test es interesante y responde a lo que tú preguntas, Jimena. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Google, o Google, como decimos, Google desea de que, miren, en el caso del señor que requería el TC, el tema de por qué sus datos están en Google sobre esta investigación que le hicieron hace mucho tiempo por el tema de tráfico ilícito de drogas. Y Google decía, bueno, en realidad eh, esta información no la he puesto yo, o sea, están en otras páginas. O sea, no es que es una información que Google lo pone, ¿no? No, es una información que está allí, que viene de otras fuentes, y muchas veces fuentes de tu país, ¿no? Así que no me puedes a mí achacar o atribuir, perdón, de que yo he puesto esa información, sino yo pongo la información, o sea, nosotros jalamos información de diferentes fuentes, base de datos, ¿no? En todo caso, tú tienes que demandar
o requerir a esas páginas. Lo que nosotros hacemos básicamente a través de los algoritmos es colocar información. Y eso es cierto, o sea, Google no es que pone, crea esa información, no, sino que lo recoge de otras fuentes, ¿no? De otras bases que están en el Internet. En todo caso, y es por eso que el TC también lo dice, ¿no? En todo caso, si esas informaciones son denigrantes, que afectan gravemente a la persona, debe utilizar los medios para que esas informaciones pues sean retiradas, ¿no? Nuevamente, en el caso, el presidente del TC lo que nos dice es que, cuidado, ¿no? El derecho al olvido tiene límites. En realidad, todos los derechos de las personas tienen límites, no hay derechos absolutos. Cuando se equivocaban en la codificación francesa y los otros códigos europeos que siguen el modelo patrimonialista, diciendo que la propiedad era sagrada, mentira, todo derecho no es absoluto, es relativo, no tiene límites, todo derecho, la vida humana tiene derecho. Entonces, el derecho al olvido también tiene límites, y lo que dice el TC, evidentemente, los límites son derecho a la información, intereses colectivos que necesitan, ¿no? Informaciones que necesitan que todos los conozcamos, y que deben ser ponderados por el juzgador. Muchas gracias por la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias por tener la gentileza de responder a la pregunta de la participante. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento, su tiempo con nosotros. Ha sido una excelente disertación y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de B-Lawyer para participar en algún diplomado, curso como ponente. Para nosotros siempre será un honor, será un grato placer tenerlo como ponente en algún evento académico, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación, nuevamente a ustedes por su paciencia, disculpen por los problemas técnicos que se han presentado. Les agradezco mucho, espero estar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchos saludos, gracias, muy buenas noches. No se preocupe, doctor. Muchas gracias.